A este podcast. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de promover y proteger los derechos humanos y la cultura de paz en nuestra sociedad. Con nosotros tenemos un equipo de 6 personas, cada una con un enfoque único sobre este tema. Para empezar, tenemos la primera pregunta, que es: ¿qué son los derechos humanos? Hola, yo soy el experto en derechos humanos. Los, los derechos humanos son aquellos derechos fundamentales que todas las personas poseen por el hecho de ser humanas. Estos derechos son universales y deben de ser protegidos por todos los países. Los derechos humanos abarcan áreas como la libertad, la igualdad y la no discriminación. Son la base de una sociedad justa y libre. Yo me presento, soy la activista en derechos humanos. Y exactamente así como lo dice mi compañero, los derechos humanos nos garantizan un trato digno y respeto a nuestra integridad. Sin ellos no podemos hablar de una verdadera justicia social ni de una cultura de paz. Muy bien. Bueno, continuamos con la segunda pregunta, que es: ¿qué es la cultura de paz y por qué es importante? Hola, yo voy a hablar de Ecuador en paz. La cultura de paz es un conjunto de actitudes, comportamientos y valores que buscan resolver los conflictos de manera pacífica. Promueven la solidaridad, la no violencia y el respeto mutuo. Es fundamental para que vivamos en armonía y en una sociedad donde se respeten los derechos humanos de todos. Hola, me presento, yo soy el psicólogo comunitario y mi punto de vista es que además de fomentar la cultura de paz, implica enseñar a las personas a comunicarse de manera efectiva y a resolver disputas sin recurrir a la violencia y a colaborar para alcanzar el bien común. Si cada uno de nosotros se compromete con estos principios, la paz no solo será posible, sino sostenible. Bueno, y continuando con la tercera pregunta, ¿cómo podemos involucrarnos más en la protección de los derechos humanos? Buenas tardes, soy el estudiante de Derecho. Creo que el primer paso es educarnos sobre los derechos humanos. Muchas veces las personas no se involucran porque no conocen sus derechos o los de los demás. A veces debemos apoyar a las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos y denunciar cualquier tipo de violación. La solidaridad es la clave. También es importante involucrar a la comunidad local. Yo pienso que si cada uno de nosotros comparte información sobre los derechos humanos que conocemos, podemos crear una red de apoyo y colaboración a través de las redes sociales y plataformas digitales. Podemos sensibilizar a más personas sobre la necesidad de defenderlos. Bueno, ya para finalizar con la cuarta pregunta, ¿qué papel juegan los organismos internacionales en la promoción de los derechos humanos? Los organismos internacionales como la ONU, la UNESCO y la OEA juegan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos. La ONU establece normas globales para todos los países, se deben de seguir, mientras que la UNESCO trabajan para promover la paz y la educación. Y la OEA se enfoca en los derechos humanos en América, asegurándose de que los países miembros respeten estos derechos. Sí, y no solo los organismos internacionales, sino también las autoridades nacionales deben comprometerse a implementar políticas que respeten y protejan estos derechos. La colaboración internacional es esencial para abordar problemas como la discriminación, la violencia y la pobreza, que son obstáculos para una verdadera paz. Y bueno, ya para concluir, los derechos humanos y la cultura de paz son esenciales para vivir en una sociedad justa, equitativa y libre de violencia. Todos podemos contribuir a esta causa, ya sea educándonos, apoyando a organizaciones o simplemente siendo más conscientes de nuestras actitudes y comportamientos diarios. Es cierto, el cambio comienza con cada uno de nosotros. Si trabajamos juntos, podemos lograr una sociedad más pacífica y respetuosa. Recuerden que la protección de los derechos humanos no solo es la responsabilidad del gobierno, sino de todos nosotros. Recuerden, todos podemos hacer la diferencia.
Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Esperemos que este podcast les haya ayudado a entender más sobre la importancia de promover y proteger los derechos humanos y la cultura de paz.